Buenas noches, señoras y señores. Como verán ustedes por el tono de los colores, de los hábitos, de la vestimenta de quienes se presentan hoy ante ustedes, yo soy la nota frívola. La nota frívola que viene muy bien esta noche, yo creo, en fin, aunque solo sea como contraste. Porque esta noche, y hay algunos que ya se asustarán de entrada, pero conviene hablar del tema también, vamos a hablar de Lucifer. De Lucifer, de Luzbel llamado Lucifer, de Satán, ya veremos de quién en cualquier caso del ángel caído. Curiosamente, la única capital del mundo que dedica al ángel caído, es decir, al demonio, es decir, a Satán, es decir, a Lucifer, un monumento, es Madrid. En Madrid hay un monumento al ángel caído, curiosamente. Supongo que este será un tema bien que anecdótico, pero que esta noche probablemente podrá ser tocado aunque sea de pasada. Pero lo importante es hablar del demonio, hablar del ángel malo, hablar del representante del mal, porque cristianismo aparte, que será muy fácilmente el tema central de esta noche, aunque no exclusivamente, dependerá de nuestros invitados, puesto que tienen, digamos, el tema abierto. La verdad es que esta idea de la encarnación, de alguna manera, o de la representación del mal, ya viene, yo creo que incluso desde la prehistoria, en cualquier caso a lo largo de la historia, y en numerosas religiones, en numerosas culturas. Asirios, caldeos, arios, desde los Vedas hasta, por supuesto, nuestros libros bíblicos, hablan de alguna manera de todo esto. Yo no voy a especificarlo en este momento, en primer lugar porque sería muy largo y en segundo lugar porque para eso están nuestros especialistas. Y precisamente es a los que vamos a presentar esta noche. A los especialistas que van a tratar de un tema en principio difícil, en principio no querido, como el propio personaje en general, pero que saben de ello y conviene saber lo que representa exactamente, lo que puede haber de literatura, lo que puede haber de religión, lo que puede haber de realidad. En primer lugar, felizmente al fin he conseguido en los últimos segundos contar con los currículum. Alguna vez, después de 3 años, conseguiré que tenga los currículum en vez de en el último segundo, tiempo antes. El padre César Vaca Cangas, asturiano por lo tanto, me decía hace un momento que probablemente pariente, lo acabamos de descubrir quizá en este momento y luego lo comprobaremos, es licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid, profesor más tarde en el monasterio de la Orden de San Agustín de la Vid, en Burgos. Ha sido profesor de religión en la Facultad de Medicina de Madrid y profesor de psicología religiosa en el Teologado de los Agustinos en Los Negrales, conferenciante por España y América sobre problemas de psicología y religión, autor de varias obras, entre las que destaca un estudio sobre Freud titulado Psicoanálisis y Dirección Espiritual. Ha tenido ocasión de tratar algunos casos de supuesta posesión diabólica, precisamente. ¿Por qué hoy se habla menos, simplemente digo eso, de la posesión diabólica? ¿O parece que haya menos casos? ¿Es que realmente hay menos casos? ¿Es que hay épocas históricas en que hay más o menos casos? ¿O es sencillamente una cuestión de relación psicología-cultura del momento? ¿Le voy a contestar? Sí. Es una simple presentación, no hace falta entrar en el tema de fondo, el coloquio será después. Efectivamente hay una disminución muy notable de estas posesiones, o por lo menos de estos casos que se presentan como posesiones diabólicas. Y el motivo quizá pueda resumirse en que la presencia o la actividad de Satanás ha sido sustituida, por decirlo así, por enfermedades de tipo psicológico que antaño consideraban como posesiones diabólicas lo que hoy ha resuelto pues la psiquiatría y el psicoanálisis y demás. Pero eso ello no está para que efectivamente existan de vez en cuando casos como estos a lo que usted aludía, que yo tuve que intervenir, en que los especialistas ya no sabían por dónde andar. Es decir, ya habían agotado sus procedimientos y entonces consideraban que aquello no tenía explicación humana y tenían que recurrir a otra intervención, a otra forma de resolver el problema, pensando en que pudiera ser una posesión diabólica.
En estos dos casos, precisamente, en los que yo tuve que intervenir, delegado por un obispo, pues yo no puedo afirmar que aquello fuera posesión diabólica. Lo que sí sé es que al decirme que leyeron los exorcismos, en aquellos dos casos se curaron. Y hasta ahora, hace tiempo ya que no tengo noticias de ellos, no ha habido repetición. Se me ocurren preguntas en profundidad sobre este tema y repetidas, o en cadena, mejor dicho, pero vamos a dejarlas para el coloquio. Bien. Valga como presentación. El padre Birmingham, profesor de griego clásico y bíblico en la Universidad de Fordham, ha sido provincial de la Compañía de Jesús en New York y se ocupaba de la educación de jesuitas jóvenes. Ha estado trabajando en los programas de refugiados del sudeste asiático y muy especialmente para ustedes quizá les interese saber que ha sido consultor tanto técnico tanto del libro como de la película El Exorcista, donde él aparece precisamente. Desde el punto de vista del exorcismo tal como lo ve la Iglesia Católica, ¿el libro y la película responden a las normas clásicas o contiene más imaginación todavía de la normal? Pienso que tanto el libro como la película representan de manera fiel la actitud básica de la Iglesia en relación con el exorcismo, especialmente por lo que respecta a la atención y precaución de la Iglesia a la luz de este fenómeno. Una de las importantes escenas, tanto en el libro como en la película, es la discusión entre el obispo y el rector de Georgetown en relación con si está aconsejada la intervención parecida a la que acaba de mencionar el padre antes de mi intervención. Y creo que esto es muy importante que la gente lo sepa. La precaución, el cuidado extremo que muestra la Iglesia cuando uno se ve enfrentado con un fenómeno de esta naturaleza. En otro sentido, también, tanto el libro como la película, pero especialmente el libro, mostró gran interés en mostrar que, en última instancia, el bien es un misterio tan profundo como el mal, y que los protagonistas en el libro y en la película son dos sacerdotes que, en última instancia, dan su vida por amor a este niño supuestamente poseído. Se trata no solamente de la posesión diabólica, sino se refiere al verdadero y auténtico sentido del sacrificio cristiano. Y creo que en ese sentido el libro y la película son fieles al sentido global que la Iglesia da a esto. Don Carlos Alonso del Real es ya un veterano de la clave, lo comentaba también hace un momento, en el momento en que comenzábamos el programa. Es la tercera vez que participa en un programa clave. No se aburre, profesor, porque realmente pasarse aquí varias horas... Sí, los espectadores a veces no saben que ustedes vienen desinteresadamente y que pasarse aquí 5 o 6 horas realmente es cansado, ¿no? Me entretiene mucho, primero, porque aquí hay otros señoras y señores, que saben más que yo y aprendo. Segundo, porque me complace mucho comunicar con mucho más público que los alumnos. Es decir, con mis alumnos, en la clase se sienten más profesor todavía. Tengo 200 y aquí tengo que tener, no sé, eso del panel de audiencia no lo separamos. Supongo que más de 200, porque si no habría que cerrar este establecimiento. Pero en cambio aquí sus opiniones pueden ser contestadas y en la clase probablemente no. Sí, en las clases siempre. Tengo siempre clases de discusión, cada semana una. Bien, el profesor Alonso del Real es catedrático de Prehistoria y Etnografía en la Universidad Complutense en este momento, no en las veces anteriores que estuvo en la clave. Antes estaba en Santiago, si no recuerdo mal. Entre sus obras, Sociología de la Pre- y Protohistoria, Nueva Sociología de la Prehistoria, Esperando a los Bárbaros, Realidad y Leyenda de las Amazonas, Superstición y Supersticiones. Viniendo de Santiago tampoco es extraño todos estos temas. Yo iba a preguntarle si hay rasgos en común, en general, a lo largo de la historia, en las diferentes culturas, precisamente en esta idea que tienen de la personificación de alguna manera del mal. No, yo creo que es muy distinto. Son muy distintos. Y que nosotros cometemos un error al proyectar nuestro pensamiento a otras culturas. Si tratamos de otras culturas, pues sí, probablemente quedaría el zoroastrismo, el alto taoísmo, tienen unas nociones muy próximas a las que nosotros hemos heredado, admitiéndolas o no, de la Biblia, ¿no?
Pero, por ejemplo, en las culturas amerindias, aun en las más altas, el asunto es muy distinto. Lo que pasa es que los misioneros españoles tenían una tendencia ingenua a interpretar como, en términos cristianos, las creencias de los indios. El más grande de ellos, Bernardino de Sahagún, ya llamaba la atención. Dice, en cuanto oyen tres, piensan que es la Santísima Trinidad. En cuanto oyen madre, piensan que es María. Dice, es que nosotros les pensamos por ellos. Entonces nosotros pensamos como demonios en el sentido grandioso de la palabra, o en el otro, en el sentido más bien cómico, de duendes, de trasnos, lo que son figuras muy distintas. Creo que en efecto tenemos que evitar esa extrapolación excesiva de nuestras categorías a otras culturas. Es decir, la noción del mal existe en todas partes, ¿no? Pero puede ser totalmente impersonal. En el mundo clásico, por ejemplo, es totalmente impersonal. Es evidente que la presencia del mal es muy fuerte en las tragedias griegas y no existe el demonio. Claro. Y es una cultura bien próxima a la nuestra. Sin embargo, los titanes rebelándose contra Júpiter y demás no es una manera de... Sí, en efecto, de poner el aspecto negativo de la tal. Pero, por ejemplo, en una tragedia tan terrible como la Orestiada, la gente comete los crímenes más terribles, el patricidio, marricidio, el incesto, por pasiones puramente humanas. No hay ningún demonio que los mueva. Y las Eumenides, por ejemplo, son el demonio en el aspecto punitivo, no en el aspecto tentador, que creo que es una cosa que habría que tener en cuenta luego en el diálogo, que el demonio tiene en las religiones de tradición bíblica, incluyo ahí, aunque parezca raro el zoroastrismo, dos funciones, tentador y después punitiva. Es decir, el demonio nos incita a pecar y luego nos castiga por haber pecado. Pues bien, creo que en esos casos se trata de demonios punitivos, pero no de demonios tentadores. Es decir, ninguno griego de los que cometen un parricidio, un incesto, lo hace movido por los titanes. Los titanes han sido castigados por sus incestos y parricidios. Creo que es una visión muy distinta. Realmente aquí se deja llevar uno rápidamente por el tema porque es apasionante. Sharon Kuhn es también norteamericana, estudió arte en la Universidad de Seattle del Norte. Su abuela era bruja. Tenemos que decirlo, ella no lo sabe, probablemente muchos de ustedes, espectadores que han seguido la clave a lo largo de la historia, bueno, a lo largo de 3 años no es que lo hayamos tocado este tipo de temas muchas veces, pero algunas veces han surgido, siempre con gran interés, es la verdad, los espectadores estos temas, no sé si en los últimos tiempos demasiado padre, los siguen y, en fin, aquí ha habido ya el tema de las brujas, de los ovnis, etcétera, etcétera, hemos contado con brujas ya. Sharon Kuhn es hija de una bruja que inició desde muy pequeña en las prácticas de la brujería y el satanismo. A los 8 años tuvo una visión de Satán, yo estoy leyendo todo esto por si ella está disconforme en alguno de los datos. A los 8 años tuvo una visión de Satán y éste le prometió que le daría fama, dinero y poder si le servía. Durante más de 15 años ejerció como sacerdotisa satánica, siendo su misión infiltrarse en grupos cristianos para captar a sus miembros hacia el satanismo. Actividad que completaba con diversas prácticas satánicas. Entre otros, la reunión con otros satanistas a través de viajes astrales. Posteriormente se convirtió al cristianismo y actualmente es miembro de un grupo que se llama Línea de Vida. Yo le preguntaría en esta primera presentación, si los datos son realmente exactos, si ella está conforme, en primer lugar, cuál fue esa visión de Satán que tuvo a los 8 años, y segundo, es sorprendente, por aquí no lo noto, cómo pudo ser o cómo fue la conversión en su momento también al cristianismo. Bueno, pues sí, verdaderamente tuve una primera visión de Satán cuando tenía 8 años. Estaba yo con sentimientos muy amargos contra el cristianismo. Y entonces fui a un lugar, a un campamento, y me dijeron que si me convertía al cristianismo todo iría estupendamente, la vida iría muy bien para mi familia, para todo el mundo. Y desde luego mis padres en aquel momento eran alcohólicos, tenía un hermanastro que también lo era, las cosas eran horribles. Entonces pensé que mejor me convertía, ¿no?, para que las cosas me fueran bien, pero yo quería que me fueran bien al día siguiente mismo. Entonces al día siguiente las cosas no fueron mejores, sino mucho peores. ¿Y qué pasó? Pues que me desilusioné con el cristianismo porque pensé que Dios no cambiaba las cosas como yo quería y además en el poco tiempo que yo quería y como me lo había dicho la gente. Me puse realmente de lo más amarga contra el cristianismo. Por aquello me desilusioné. Al mismo tiempo, mi abuela me inició en la brujería. Ella hacía
cosas de brujería. Ahora ya no, se ha arrepentido y es cristiana también, está dentro del seno de la Iglesia Católica, pero todo eso pasó al mismo tiempo, ¿no? Mi madre también realmente con mi padre se reunió a través de la brujería, o sea, todo esto estaba en mi familia. Realmente mi introducción verdadera vino a los 8 años. Yo estaba viendo la televisión. Por cierto, hay un poder tremendo tras la televisión y la gente eso no se da cuenta de ello. Yo estaba viendo un programa y de repente pues estaba ahí rezando yo y diciendo, bueno, si Satán de verdad vive y existe, que me aparezca, porque en aquel momento yo quería verlo de verdad. Y aquella noche yo vi a Satán en mi habitación. No estaba dormida, estaba despierta completamente. Y él me dijo esto: si me buscas, si me sigues, te daré fama, poder, etcétera. Y pensé yo, pues esto tiene mejor aspecto que lo que me habían dicho de Dios. Me parece como más real. Y entonces me decidí ser satanista y participé muchísimo en trabajos de iglesias cristianas, no para meter a la iglesia en el satanismo, sino para dividir a la iglesia, para destruir todo ese poder de Dios que estaba ahí dentro, ¿no? Y contra el que yo estaba. Fui a México y me metí en el mundo de las drogas, la homosexualidad, me metí realmente en muchísimas cosas allí en México, en muchas experiencias. Y entonces pasaron una serie de cosas, realmente no tengo tiempo de presentarlo, pero fui a vivir con unos misionarios y eran cristianos, estaban en México, como digo, y estaban buscando drogas casualmente también. Y entonces ellos rezaban por mí y me decían, realmente estás poseída, necesitas verdaderamente que te liberen. Y yo dije, no, si yo sé que soy una persona poseída, pero quiero, ¿no? Porque esto es lo que estoy buscando. Y yo no quiero que me liberen de esta posesión. Lo que quiero es tener estos demonios en mí porque quiero cada vez más y más poder. Y quiero hacerme con toda la costa occidental, todos los cristianos de allí, ¿no? Esas son mis ideas, pero realmente los cristianos me decían a mí, Satán te tiene controlada, no eres tú la que tiene poder. Y yo decía, no, eso no. La Biblia lo que pasa es que es una mala prensa para el diablo, nada más. Yo soy la que controlo a Satán. Él es mi gen, él sabe lo que yo le digo que tiene que hacer y desde luego él lo hace. Y me decían, no, en absoluto, él está jugando contigo, él te dice lo que tienes que hacer. Bueno, pues con todo esto un día, yo tenía ya 17 años, ya estaba realmente haciendo cosas de brujería y se me volvió a aparecer Satán. Y yo llevaba ya, pues, digamos, con él desde su primera aparición y estaba intentando destruir a los cristianos, pero a la vez me expuse a los cristianos y a su poder, ¿no? Y a lo que aquello representaba. O sea, yo ya estaba un poco debilitada porque había quedado expuesta. Y Satán a los 17 años me dijo, ya no te puedo utilizar, has quedado expuesta al peligro y te voy a matar. Y entonces yo le dije, pero yo no quiero eso, me habías prometido otra cosa, poder, fuerza, felicidad, ¿no? Y Satán se rió y desapareció. Y entonces yo me quedé allí sola y después fui a un edificio que había enfrente después de aquella visión porque pensaba realmente suicidarme, ¿no? No me quedaba nada después de aquello, no sabía si cortarme las muñecas o qué hacer. Y entonces Dios habló y en un cierto momento, pues en vez de suicidarme, realmente vinieron unas personas a ayudarme, me quitaron la cuchilla y no me corté las venas. Entonces me di cuenta de todo. Satán era un embustero. Él me lo había presentado todo como una fachada preciosa, pero no me había dado nada y realmente era él el que me poseía y no viceversa. Entonces fuimos a una convención de misioneros al día siguiente casualmente, que se reunían allí varias personas y allí se dio una profecía y yo creo que es uno de los regalos del Espíritu Santo. Decían que siempre que pedimos a Dios algo, creyendo de verdad, nos lo va a dar. Y yo aquello lo entendí un poco mejor. Y entonces dije, lo que le voy a pedir a Dios es que me perdone. Desde luego, si no me perdona, no pierdo nada porque ya estoy condenada. Y si me perdona, pues mucho mejor. Y eso es lo que hice. Le pedí que realmente me perdonara. Fui a los sacerdotes, se lo dije, pusieron sus manos sobre mí, hicieron un exorcismo y dije, por favor, recen por mí. Me dijeron, bueno, ¿has notado algo cuando hemos puesto las manos sobre ti? Dije, pues no. Otra vez lo volvieron a hacer
hacer, y entonces lo que noté fue como una bomba atómica por dentro de mí. Empecé a gritar de forma histérica. Aquello no era ya mi verdadera persona, eran los demonios. Lo siento, es muy difícil de explicar. Era una cosa rarísima, extrañísima. Y lograron expulsar a los demonios de mí. Y al mismo tiempo tenía una visión como de un pozo profundísimo. Y me caía constantemente, y la gente me esperaba allí, y la gente se estaba quemando y gritando, y yo caí allí, y era horrible. Y Dios me dijo, o me das tu vida o allí te dejo caer y te mueres en aquel pozo. Y dije, bueno, Dios, si me quieres ayudar, me tienes convencida ya completamente, ¿no? Y de repente seguía cayendo, por cierto, en aquella horrible visión. Y dije a Dios que por favor me diera la mano, que me sacara de aquel pozo, que me llevara sobre la hierba tan verde, ¿no? Y entonces, por primera vez en mi vida me sentí perdonada y limpia y tranquila. Y también tenía lo que llaman los psicólogos una personalidad múltiple. Y entonces había una parte de la personalidad que se adueñaba de mí. Los misioneros también me lo enseñaron. Me decían que incluso físicamente cambiaba. La cara, la voz me cambiaba, los gestos, todo cambiaba en mí por aquella múltiple personalidad. Yo entonces ya entregué mi vida a Cristo. Y realmente a los psicólogos les hubiera hecho falta años para hacer esto, pero Cristo lo hizo en un minuto. Quedé realmente en manos de Dios después de haberme sacado todos aquellos demonios. Me desperté, era otra nueva vida, y vi realmente una imagen de mí misma por fuera. Y entonces realmente vi que no quería verdaderamente todas esas otras personalidades, que quería ser yo y sin no tener una personalidad múltiple jamás. La historia está completa y después habrá ocasión de profundizar en ella, pero sin embargo hay una pequeña laguna que quisiera también aclarar para nosotros, cuando intervenimos aquí para los espectadores, y es, dice que tuvo una visión de Satán. ¿Y cómo era esa visión? Gráficamente, plásticamente. Esa visión de Satán, cuando estaba viendo la televisión siendo niña, ¿cómo era Satán? ¿Cómo fue la visión? No sé, una visión, estaba ahí de pie en mi habitación como una persona verdaderamente, tenía entidad de persona. Era precioso, era la persona más guapa, más atractiva que haya visto jamás. Pero al verle en los ojos había algo terrible ahí, en su mirada. Era un atractivo, pero como viendo a la vez una cosa fría, terrible. Padre López Martínez, don Nicolás López Martínez, profesor de teología, sacerdote canónigo de la Catedral de Burgos, presidente de la Facultad Teológica del Norte de España, miembro de la Real Academia de la Historia, director de las publicaciones de la Facultad misma de Teología del Norte de España. Ha publicado una serie de libros y ustedes lo conocen quizás sobre todo los que escuchen Radio Nacional en la madrugada, sus reflexiones desde la fe. Padre, decía hace un momento, nuestra invitada de esta noche, le hicieron un exorcismo. ¿El exorcismo se sigue practicando y con qué frecuencia? ¿Se practica poco? ¿Por qué se habla poco de ello en cualquier caso? Bien, mi impresión es que el exorcismo actualmente, tal como la Iglesia prescribe que deba ser realizado, se practica muy poco. En primer lugar, el ritual ya previene que no se debe de dar crédito fácilmente a los casos de presunta posesión diabólica. Y luego, pues, establece una serie de medidas, de cautelas. Y las normas mismas del derecho canónico también lo establecen así. Así como hace unos cuantos años, por ejemplo, en París, los casos exorcizados eran relativamente numerosos. Por ejemplo, el padre Tonquédec escribió toda una obra allá hacia los años 40 o poco antes sobre el tema, recogiendo casos en los que él había intervenido. Ahora también hay algunos casos, pero mi impresión es que menos. Menos, no solamente por lo que apuntaba en principio el padre César Vaca, porque cada vez se ven casos que por lo menos suscitan más perplejidad que antes para aceptarlos como posesión diabólica, casos que entran dentro de la parapsicología o de la psicología, sin más, propio del campo de los psiquiatras. Pero a mi modo de ver, quizá es porque hay un cierto pudor,
un cierto miedo también a aceptarlo, porque estamos en un clima, teológicamente hablando, de silencio sobre el tema. Se escribe muy poco y al menos que te ofrezca garantías desde el punto de vista científico en el plano teológico. Ya Papini decía en su el Diablo, censuraba con ese tono tan suyo, a veces acre, a los sacerdotes, a los teólogos, concretamente a los teólogos, porque cuando hablaban de los ángeles y en concreto del ángel caído, andaban como murmurando, cuchicheando, como si les diera vergüenza tocar el tema. La angelología, que tuvo sus tiempos prósperos en el pasado, y en un pasado no tan lejano, como ciencia teológica, hoy también lo es, pero está normalmente relegada a un plano muy secundario en comparación con otros tratados teológicos. Tal vez porque todos somos hijos del ambiente y porque al haber crecido desdichadamente a cara descubierta el ateísmo, es correlativa también la fe en el diablo. Al fin y al cabo, pues... en una sociedad racionalista se cree menos en estas cosas. Lógicamente piensa que si no se han encontrado soluciones para determinados casos, ya se encontrarán, ¿no? Ya. Y los teólogos hablan poco del tema, indudablemente, hablan poco. Pese a todo, a mí se me ocurría, cuando estaba oyendo al padre antes, y a nuestra invitada, se me ocurría que precisamente hay sociedades, curiosamente en principio de origen racionalista, como la propia americana, donde en cambio está proliferando muchísimo todo tipo de sectas, grupos religiosos diferentes, todo tipo de visionarios, sí, profetas, incluso etcétera. El culto a Satán. El culto a Satán. El etcétera, culto a Satán, así como ha habido una época, hace poco leía en un libro italiano de un tal Balducci, que es un gran perito, a mi juicio, en la materia, y decía que así como hasta hace poco hemos pasado una racha relativamente próxima a nosotros, en la que había mucho silencio sobre el tema y a Satán le interesaba el pasar, diríamos, de incógnito, ahora pasa a un primer plano, pero buscando directamente en el plano mismo de la tentación que ya formulada en el Evangelio a Cristo, su adoración. Y se da en América, hay distintas sectas satánicas, se da en Londres, quizá es donde hay mayor número, sí. Y en Torino mismo, en Italia, pues hay unos 40.000 adeptos, que se calcula. Bien, es el tema de esta noche precisamente. Vamos a ver la película. La película, codirigida por Richard Burton, interpretada por Burton y Elizabeth Taylor, dos monstruos de la interpretación. Es Doctor Fausto, es del año 68, y precisamente trata la vieja leyenda de Fausto a tantos niveles, de todo tipo, tratada ya, que es la historia de quien vende precisamente su alma al diablo. Vamos a verla. Podíamos haber pasado otras muchas, saben que de estos temas, y como decíamos hace un momento, cada vez se hacen más cosas. La semilla del diablo ya la habíamos pasado para otro tema en La Clave. El exorcista irá en otro programa. Bien, señores, pues sobre todo creo que los compatriotas ya saben cómo se desarrolla este coloquio, quizá para nuestros dos invitados del extranjero, que sepan que lo ideal aquí es que pueden intervenir cuando quieran, interrumpirse, interpelarse, etcétera, siempre que haya un mínimo de respeto, naturalmente, al uso de la palabra del vecino, eso es todo. De modo que, además, como esto es más o menos improvisado y libre, va en perjuicio normalmente de un mayor rigor y va en beneficio de una mayor espontaneidad. Podemos empezar por donde ustedes quieran. A mí, sobre la marcha de la película, se me ocurren ya dos cosas de entrada. Uno, la propia leyenda del Fausto, que es una leyenda que yo creo tipo, y otro, el tema ya directamente de los pactos posibles demonio-humano. ¿Quién quiere entrar en alguno de los dos temas o sugerir un tercero? Adelante. Independientemente de la película, que eso lo cedo, como si dijésemos. Sí, en esta intervención. Se me ha olvidado decir que se nota que en la película, digamos, una vertiente teatral, quizá precisamente porque la codirige Burton, la interpreta Burton. Burton procede del teatro y realmente sí, se nota muchísimo, sí. Incluso él, por lo que se hizo famoso, primero casi fue por su
voz y por su manera de declamar, cosa que en español naturalmente no le podemos seguir. Pero bueno, esto ya sobre la película. Yo propondría, para seguir un poco de orden, una primera pregunta o una primera etapa en que se hablase de la existencia del demonio. ¿En qué bases bíblicas o en qué bases se fundamenta esta existencia? La segunda, ¿les parece? Entramos después, para dejar el programa completo, si efectivamente el demonio tiene capacidad, o se han dado hechos claros y rotundos de introducirse en un ser humano. Y el tercero, los medios, cómo se puede curar estas enfermedades diabólicas. A mí como propuesta, y si los contertulios opinan que sí, me parece muy bien. Ahora admito que es su propuesta, quiero decir que otros pueden sugerir otros, y entonces nos multiplicaríamos aquí en propuestas de orden de debate tremendas. O sea, sacrifiquemos un poco también el rigor a la espontaneidad. Pero vamos, como propuesta, el demonio. Pues adelante con el demonio. Podemos empezar por ahí. Usted mismo, si quiere, puesto que lo propone. Bien. La existencia del demonio es un acto de fe. Puesto que ninguno de nosotros, ni la mayor parte de los seres humanos, le ha visto ni ha tenido una experiencia de su existencia. Y por consiguiente, tenemos que aceptarle en cuanto está en la revelación bíblica, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora bien, esto es difícil en algunas ocasiones de dar unas razones o de proporcionar a la persona que tiene interés en una convicción tremenda, absoluta. Porque es igual, y es otra pregunta, la verdad de la existencia de Dios que se necesita hoy como origen de la creación y de las cosas, la existencia de Cristo, que ya es un hecho histórico, y la existencia de este demonio, de este Satanás, aun cuando estén todos dentro de la revelación bíblica, algunos de estos, los dos primeros, son fácilmente asequibles a la razón humana. En cambio, el otro se encuentra siempre con alguna dificultad. El cómo aceptar y cómo es el demonio. Porque la manera de presentarle desde el punto de vista artístico pues ha sido múltiple y al mismo tiempo nunca sabemos cuál de esas imágenes puede ser aproximadamente siquiera la de el demonio. ¿Sí? Pueden interpelarse naturalmente. Sí, no hace falta que sean grandes monólogos, sino que sea realmente una conversación. Desde un punto de vista de un pensamiento secularizado, laico, racionalista, incluso si quiere agnóstico, la existencia de Dios puede ser objeto de creencia o de no creencia, pero siempre como una cosa planteada por la existencia del universo. La existencia histórica de Jesucristo es tan segura como la de Einstein o la de Mozart, y discutirla es una muestra de debilidad mental. Pero claro, la existencia del demonio, para un señor para el cual la revelación bíblica es exterior a él, un dato respetable, pero exterior a él, pues nada, naturalmente, nada. Es mi caso concreto, ¿verdad? Para mí no hay duda que existe Dios. En fin, no voy a entrar en teología porque eso saben ustedes, yo no. Una visión de un deísta ilustrado del siglo XVIII, por ejemplo, me es suficiente. Un Dios como gran arquitecto del universo, como primero, eso de acuerdo. Que existió Jesucristo, que fue un hombre muy grande, eso es evidente. Pero a mí el demonio me parece una coartada que hemos inventado los hombres para disimular nuestra propia maldad. Los hombres no somos capaces de inventar a Dios. Dios... El diablo no es algo que hemos creado nosotros, no. El diablo es la propia maldad en sí. Y Jesucristo mismo dijo, le doy poder y autoridad encima de todos los mundos del diablo. Jesucristo reconoció al diablo. Fue tentado por el diablo él mismo. No hay un lado bueno y mi otro propia parte malo, mala, ¿no? mi propia Existe. sombra. Sí. Continúe. Claro, creo que para mí, para muchos, el diablo es nuestra propia parte
mal a nuestra propia sombra. Y no creo que tenga más consistencia que esa. Un artista la puede... un diablo con entidad propia, No, tal como para mí no le hay. cuenta. Sin Para mí embargo, no le hay. Para mí es mi propia sombra, mi propia parte negativa. Yo creo que es interesante hacer la distinción que acaba de hacer, yo insistiría más en ella, entre el creyente y el ateo o el agnóstico en la materia. Porque eso en teología al final ocurre siempre, ¿no? Sí, porque de cara a la mayor parte de los oyentes que al menos se profesan católicos, de los que vayan a ver el programa, interesa recordar a este propósito pues que los datos bíblicos hay que leerlos, un católico los tiene que leer en la Iglesia. Y la Iglesia tiene una serie de documentos oficiales relativos a este punto, ya desde el siglo V, y muchos relacionados con España, por cierto. Por ejemplo, una carta de San León Magno al obispo de Astorga, ya en el año 447, si no recuerdo mal. Después, en el concilio de Braga, luego en la profesión de fe de Durando de Huesca, ya en 1200 y pico, al comienzo del siglo XIII, luego el concilio de Letrán, en fin. Pero este dato concreto último que usted mismo apuntaba, de el ser consistente, ¿no?, ser personal, lo da Pío XII indirectamente en la encíclica Humanis Generis del año 1950, y en esta tesitura se mueve, por supuesto, toda la tradición cristiana, de que se trata de un ser personal, de un ángel bueno, una persona de entidad meramente espiritual, sin materia alguna, que culpablemente se hace malo. En la película aparece un poco el tema, en lo fundamental sigue la coordenada bíblica, y que es el gran tentador, y no solamente un símbolo del mal, diríamos una versión del mal, porque el mal es una abstracción, en fin de cuentas. Son males concretos los que existen, privaciones de bien o negaciones de bien, en fin de cuentas. Esta es, creo que convenía recordar esto, que en la doctrina católica está claro que se trata de un ser personal. Sí, no se me había ocurrido a mí al principio porque parece obvio, pero quizá convenga recordar también qué es bíblicamente para un cristiano el demonio, o sea, cómo se produce la figura del demonio. En la Sagrada Escritura hay muchos textos, muchísimos, relacionados con el tema. Yo tenía, curiosamente, yo no sabía que hay Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero hay además entre los libros apócrifos, esto lo tengo en el libro de Adán, en el libro de Enoch, en el libro de los Jubileos, todo, o sea que realmente en los apócrifos está encuentra muy más arraigada esta figura. En la Sagrada Escritura hay un proceso de lo que ocurre en tantos otros temas de la pedagogía, la llamada pedagogía divina, a través de la Sagrada Escritura, en el que se ve una influencia manifiesta del parsismo, sobre todo. Se ve manifiesto. El final y se acentúa sobre todo, está muy... se acentúa sobre todo, no exclusivamente desde el destierro babilónico, pero sí a partir de ese momento de una manera muy intensa. Y se va poco a poco clarificando, incluso a veces se le dan nombres persas al demonio en algunos libros bíblicos. Por ejemplo, en el libro de Tobías se le llama Asmodeo. Claramente, claramente, eso es persa, evidentemente. Ahora, ya en el Nuevo Testamento aparece reflejada indirectamente lo que es la fe del pueblo ya en aquel momento, que Jesús la hace suya y le llama el mentiroso desde el principio, el homicida, en fin, el tentador. Los evangelistas le presentan como el tentador. Indudablemente se le considera un ser personal que actúa por odio a Dios y en orden a perder al hombre. El aspecto envidia entra casi siempre muy en juego. Pero parece un resentido, básicamente. Sí. Esa ortodoxia pura es un ángel caído, es un ángel que se revela por soberbia. Que se le dan distintos nombres. Al principio esto no está claro en la Sagrada Escritura, y además depende también con los criterios con que la Escritura se lea. Porque, claro, si uno lee a Bullman, por ejemplo, pues se encuentra con que dice que claro, en el tiempo de la luz eléctrica, en tiempo del motor y tal, y él
no ha estado a las últimas todavía nuestra técnica. Es absurdo creer, dicen, el diablo y en los milagros. Lo pone en el mismo plano, ¿no? Es la negación del sobrenatural. Bien, es un a priori que adoptan determinadas personas, pues muy bien. Pero no es una posición científica para, desde luego, leyendo el proceso bíblico de decantación y llegando, diríamos ya, a momentos de conclusiones serias que la Biblia adopta doctrinalmente. Indudablemente se trata de un ángel, de un espíritu creado por Dios, y en eso hará especial hincapié frente al dualismo maniqueo, el magisterio, y en España frente a los priscilianistas, y que culpablemente, por su propia culpa, está apartado de Dios, perdió el sumo bien. Fórmulas que se encuentran todas ellas más o menos equivalentes y que el magisterio de la Iglesia da por buenas. Hasta el Concilio Vaticano II, que no toca el tema, es profeso, pero sí habla 3 veces del demonio suponiendo esto. Una de ellas en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo, refiriéndose pues a uno de los grandes agentes de la situación en que se encuentra la humanidad. Yo no sé si sería meternos en demasiadas honduras, en primer lugar porque no sé si sería capaz de seguirlas, el espectador que me acompañe y que no sea especialista quizá tampoco, y en segundo lugar por el tiempo que siempre es limitado, pero ya que estamos en este tema, los orígenes, que a mí me apasiona, por cierto, el tema del origen de la caída del ángel o del arcángel, está entre los predilectos, se revela, esa imagen plástica que yo estudiante niño y supongo conmigo muchos españoles y muchos cristianos han tenido del arcángel al que le siguen aquellos que se rebelan precisamente, y ahí voy, precisamente contra el todopoder de Dios. Sí, el nombre al que consideran por lo tanto un déspota y por lo tanto consideran que realmente abusa de su poder, es decir, de alguna manera domina demasiado. ¿Eso cómo se puede entender? Porque es curioso, es una rebelión que desde el punto de vista humano se puede entender. ¿Es ortodoxo, como yo lo estoy describiendo, el origen de la caída o no? Bien, es que el determinar teológicamente, en rigor científico, el modo concreto de la caída es prácticamente imposible. Ya en cuanto al modo concreto, por ejemplo, en qué consiste su pecado, la forma, toda esa serie de representaciones plásticas de las que tenemos en el románico. Los ángeles malos luchando contra los buenos, Miguel, románico, ¿no? Y tan abundantes. Todo eso está muy influenciado por los libros apócrifos de que usted hablaba. La gente busca plasticidad, busca, claro, moverse en categorías espaciotemporales, y no hay que olvidar que se trata de un espíritu, sin mezcla alguna de materia. Yeah. Y claro, tenemos que juzgar analógicamente. Entonces, cuando no hay datos suficientes en las fuentes, pues se recurre bastante a este camino de la imaginación. Yeah. Y ese camino han seguido en muchos casos en la literatura apócrifa. Pero Birmingham todavía no ha podido hablar. A mí me gustaría volver un momento a una pregunta que usted planteó antes a la señora Kuhn, porque la respuesta que ella nos dio me fascinó. Posiblemente para nuestro público que quizá no estuviese sintonizado en la primera parte de la presentación, quisiera decirles que la señora Kuhn ha atestiguado una visión personal de Satán en una edad temprana. Al final de la narración que ella nos hizo, usted le preguntó, y me gustó a mí mucho que lo preguntase, el qué aspecto tenía el diablo. Y creo que para sorpresa de la mayor parte de nosotros, ella dijo que le parecía un individuo muy guapo, el más guapo que había visto jamás, hasta que le miró a los ojos. Esto para mí ha sido muy fascinante, porque me ha recordado de un gran momento en mi propia vida, en uno de los lugares más bellos del mundo, por lo que me respecta, en la Basílica de San Francisco de Asís, en Asís. Y en la parte de abajo de la basílica hay una pintura del medievo tardío, del último juicio, del juicio final. Y en ese conjunto se tiene ya Satán, que reconoce su derrota final.
Para sorpresa mía, este es el único Satanás que yo he visto jamás que fuese al mismo tiempo la figura más bella que yo haya visto jamás representada en arte. Hasta que se le miran los ojos. El artista verdaderamente representaba lo que usted ha dicho con palabras. Para mí ha sido sorprendente oír lo que usted me decía. Sí, es que el diablo tiene dos formas en que quiere que la gente haga cosas. O que tenga un interés un poco malo, digamos, con respecto a las escrituras, se meta en lo oculto, se vaya a la astrología, o que haga que se levanten los muertos de sus tumbas. Es decir, que no les interese las cosas estas de forma sana, o sino que la gente vea el diablo pues ahí con un tenedor y con este rabo y todas estas cosas, digamos como una figura cómica. Las dos cosas son un error, las dos así completas. Lo que tenemos que darnos cuenta es que hay un diablo real y un Cristo real. La Biblia nos lo dice así, los dos son reales, y que hay un diablo real y no tenemos otra forma de hacer las cosas más que aceptarlo. Verdaderamente como Dios existe por la creación. El diablo constantemente está siendo llamado destructor de la familia, del hogar, de las personas, de la tierra, de todo. Y sin embargo, vemos que la tierra está siendo destruida poco a poco, no está evolucionando, es una destrucción lo que se está dando poco a poco. Y esto lo he visto yo desde que vi al diablo, desde que se me habló de Cristo realmente. Esta destrucción yo la veo constantemente. Bien, y esto también me recuerda que existe otro punto a suscitar aquí y a señalar, en mi opinión, sobre la presentación de Satanás, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y he pensado sobre ello mientras usted nos daba su opinión. Me parece a mí que cuando se lee prácticamente cualquier extracto en la que se da, sobre todo la escena en la que Cristo hace un exorcismo, el énfasis se da de forma extraña y sorprendente al no tenga temor, no tema nada. El énfasis se subraya siempre en la facilidad, en la tremenda facilidad con la que Cristo consigue su victoria e invita al cristiano a conseguir una victoria similar. También me ha sorprendido la falta que usted ha mostrado de temor en la presencia del diablo. Muy pocas personas han experimentado lo que usted ha experimentado. Sin embargo, una vez que usted ha encontrado a Dios, a Cristo, está claro que usted puede compartir esto, su experiencia, con todos nosotros aquí sin señal de temor. Bueno, en cuanto me hice cristiana, antes de esto era distinto, ¿no? Pero dormí tranquilamente, ya estaba totalmente liberada de esos demonios que me poseían. Y estaba ahí durmiendo y de repente pues me desperté y estaba en México, había unas paredes muy gruesas y entonces me desperté como un niño cuando está esperando que venga el monstruo en una película de terror, ¿no? Y entonces yo pensé, anda, que hay una presencia extraña en la habitación. Me levanté, las paredes eran muy gruesas, estaba oscurísimo, no se podía uno ni ver la mano. Y de repente dije, bueno, todos estos demonios están aquí alrededor de mí. No tienen cuerpo, tienen unas cabezas horribles. Y cuando me hablaron, reconocí las voces instantáneamente. Eran aquellas que me habían guiado 9 años antes, cuando estaba yo en manos de Satanás. Y dijeron, hemos venido a volverte a recoger. ¿Crees que Dios te ha perdonado y que estás libre? No, has establecido un pacto con el diablo para siempre, va a recoger tu alma. Y yo estaba verdaderamente aterrorizada de aquello. Entonces sí que tenía miedo. Yo quería verdaderamente gritar y llamar a alguien, a un misionero, a alguien que me ayudara. Y Dios me habló. Y esta es una de las pocas veces en la vida en que Dios de verdad me habló, pero con voz audible. Y realmente yo pude ver que Él me hablaba para sacarme de aquella situación. Y me dijo eso, no temas, no des tu temor, no lo dejes ahí. Y yo oí la voz de Jesús y me dijo, el poder de Satán ha sido destruido. Y yo tenía derecho a tu vida antes de que Él tuviera derecho a tu vida. O sea que yo soy el que va a vencer en tu vida. Tú estás salvado, no Él. En la misma línea en que están ustedes planteando la cosa, yo haría un poco de abogado del diablo, con perdón. Y me entraría un poco en la línea del profesor Alonso del Real. Y entonces, ¿cómo se explica? Claro, si uno no es creyente, por ejemplo, los no creyentes, que hoy son numerosos, padre, somos. Por lo menos agnósticos, muchos de ellos, ¿en qué medida se explica que puede haber, como ser real, espiritual o no, pero como ser real, un personaje de profesión sus maldades, su maldad? Es decir, ¿cómo se explica eso
y desde el punto de vista teológico incluso, sí. Yo creo que hay que tener en cuenta que no solo la religión cristiana y la revelación, sino todas las religiones tienen un Dios bueno y un Dios malo. Por consiguiente, parece que está en la propia estructura y la sensibilidad del hombre esa dualidad y ese contraste entre el ídolo, el tótem o cualquiera de las formas que adopte su religión, en los pueblos más primitivos, hay siempre uno malo. Ahora, ¿de dónde ha surgido esta idea? ¿Simplemente de una tradición o está dentro de la naturaleza humana? En el monoteísmo que refleja la Escritura, ese dualismo no se da en esa forma de dos poderes en el mismo nivel. No, ya, de acuerdo. Porque en la Escritura se hace mucho hincapié en que el gran poder es el bueno, precisamente sí. Es una intención apologética frente a los Goyim, frente a los que tienen otras divinidades. Y el salmista recoge el hecho diciendo: los dioses de los gentiles son demonios, para hacer ver cómo todas las criaturas han salido de Dios, y todas han salido buenas en principio. Ahora, volviendo al hilo, yo creo que esa segunda parte que quedaba aún sin plantear y que con buen acuerdo saca aquí ahora, la recuerda Balbín, creo que para un no creyente el problema es suyo, porque ahí están los hechos de posesiones científicamente controladas y que acaban en el momento del exorcismo. A veces los exorcismos son trabajosos y largos, pero en otras ocasiones son fulminantes, y no se trata de leyendas en las que tanto abundaban los medievales, en esos libros que corrían, y muchos de origen alemán, por cierto, que aquí en España se difunden muchísimo, y la Inquisición anda tras ellos allá en los primeros años, porque bajo capa de atacar las supersticiones, hechicerías, cosas de estas, las difundían la práctica. Sí. De eso podíamos ser acusados nosotros hoy, en algún sentido. Sí, pero bueno, es que eso hablaban de prácticas concretas, en fin. Algo así, una versión es la película, de una de esas prácticas de la sangre, de la firma, de un acta y todas esas cosas. El hecho es que se han dado, bien recientemente, casos de posesión perfectamente controlada, y ese es un problema que para un ateo o un agnóstico, pues es suyo el problema. Y un ateo o un agnóstico no diría siempre que serían casos de problemas psicológicos aún. Personalmente es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso, por ejemplo. Bien, ahí está. Es que, claro, hay casos. Pero vamos a ver, yo creo que se les está escapando a ustedes lo importante. En el caso de un agnóstico, bueno, yo conozco a una mujer con esclerosis múltiple, y eso realmente ha sido terrible. 13 años ha estado en la cama, ahí sin poderse mover. Una enfermera era una agnóstica y no podía aceptar la realidad de que Dios le había mandado esto, y decía: esta mujer enferma, Dios me ha hablado y me ha dicho que me lo envía, pero que me va a salvar después, que es una cosa que tengo que pasar. Un día tuvo una visión de Dios y se curó instantáneamente de la esclerosis múltiple, y además le dio poder instantáneo para que pudiera levantarse allí después de 13 años y pudiera ponerse a andar como cualquier persona. Y fue aquella enfermera que era tan agnóstica que no creía, y le dijo: mírame, estoy curada, tú me has visto todo este tiempo. Y la enfermera se cogió la cabeza entre las manos y echó a correr y dijo: no te quiero ver, porque si te miro tendré que aceptar esto y no quiero creer. La Biblia dice que la gente quiere realmente la enfermedad, no la luz, porque la luz te hace creer, la oscuridad es mejor, dicen. Y desde luego, si hay cosas controladas científicamente de la posesión del diablo, es que el diablo es real, ¿no? Hay gente que dice que es psicológico, siempre hay formas de escaparse y de buscar otras soluciones, excusas, lo que sea. Sí, si no, cierran los ojos. Este sería el gran problema de fondo. Yo vuelvo a lo que planteaba el padre López es... Martínez de la cuestión de fe, claro. Sí. Porque
Ella dice No, la en este cuestión- momento hay formas de escaparse Sí. hacia la explicación La científica. cuestión de Y los fe- científicos Yo dicen, Yo formas de pensaría, escaparse hay hacia otro formas lado. legítimas y que respeto Sí, de escaparse del otro. la cuestión de fe es clara en última instancia. Si uno no tiene Porque fe, uno la existencia cree- de Jesucristo es un hecho histórico. Eso es libre. Pero la existencia del demonio es El un hecho acto de de fe. fe es libre siempre. Y Dios respeta la libertad humana en todos los casos, siempre. Y uno es libre para creer o no creer, incluso ante un milagro. Y de hecho en el Evangelio tenemos Sí, bien que de no querían casos, aunque ¿no? hacía milagros, claro. Que unos creían y otros no. Y llega un momento en que tanta gente se va que Jesús se vuelve a sus apóstoles y dice, también vosotros queréis iros. Porque a veces hasta gente muy próxima a él no tiene fe. El caso de Tomás y Sí, en su momento, al ¿no? menos pues O sus dudas, por lo recuerdo menos. a este propósito que un escritor se metía un poco, Leon Bloy, un poco violentamente. Bueno, siempre se metía violentamente con todos, claro. a su tono, ¿no? Sí, sí. Precisamente con los curas, diciendo, son los que no tienen fe, porque ponen muchas pegas cuando en casos de estos, de posesión diabólica, y no lo aceptan y tal, en fin. Indudablemente la Iglesia es muy prudente en ese campo y es muy difícil en ocasiones distinguir un fenómeno parapsicológico de un fenómeno realmente que no haya explicación posible desde el punto de vista natural. Pero es que, aun tratándose de casos psíquicamente desequilibrados o, en fin, o de fenómenos parapsicológicos, incluso de enfermedades normales, en un ambiente de cristiandad se pensaba que en esto tenía su parte el diablo, aun cuando tenga su causa inmediata de origen científico. Ya. Incluso cuando se trataba de administrar en la Edad Media la unción a los enfermos, el sacramento de la unción a los enfermos, hay rituales que hacen hincapié en que debe ungírseles la parte enferma, en orden a expulsar el demonio que allí está actuando. Bien, es una credulidad medieval, en fin. Hoy habría que separar muy claramente, o por lo menos distinguir muy claramente, el ámbito estrictamente científico, es decir, hasta aquí llega la ciencia, de aquí en adelante no hay posibilidad, y entonces habría que restringir los casos de posesión a estos que no puedan tener ninguna otra explicación. Padre Birmingham, padre César Vaca, que no han... A mí me gustaría hacer una observación. Y yo me pregunto si todos los aquí presentes esta noche no estarían de acuerdo conmigo. Voy a empezar volviéndome a referir a algo a lo que se refirió antes el padre Martínez, sobre el silencio relativo en este campo durante un cierto tiempo. Porque mi propio interés sobre todo el tema se suscitó precisamente por este silencio en los teólogos, en mi propia educación en teología en la década de los 40, que naturalmente entonces se daba en latín. Y cada año, durante 7 años, había un anuncio en el boletín de noticias en el que se decía esta frase en latín. Es decir, que el espíritu no estaba en ofrecimiento por parte de los profesores aquel año. Y nosotros lo traducíamos como estudiantes en que este año tampoco existen los espíritus. Y esto continuó durante 7 años. Y es ciertamente parte de mi primer interés sobre el tema. Anteriormente yo no había tenido ninguna curiosidad. Y yo me preguntaba, ¿sienten preocupación por el tema? O, mirando hacia atrás, yo me tengo que preguntar necesariamente que incluso en aquella época todo el mundo compartía ese optimismo un tanto absurdo del principio del siglo XX, de que de alguna forma el problema del mal estaba en camino de ser conquistado y vencido. Más recientemente, habrán observado ustedes que se han producido muchos cambios en este aspecto. Pero mi observación es la de si todos ustedes comparten esto, que es, por mi parte, una frustración muy grande, sobre todo en este campo que estamos discutiendo esta noche, cuando se quiere más información, cuando se quiere hacer un estudio más profundo, que se encuentra una falta completa de trabajo cooperativo por parte de los teólogos con los psiquiatras y con los psicólogos.
que trabajen lado a lado, codo con codo, se traen algo de un lado y algo del otro lado, sin conjunción entre ambos. Hay algún caso. Pero yo me pregunto, ¿esta situación no está exigiendo algún tipo de cooperación en estos temas? Y yo creo que es aquí, precisamente, que estamos a punto de entrar en un periodo en el que algo de esta naturaleza va a producirse. Porque pienso que hasta ahora ha habido un antagonismo anteriormente que ya no existe, que existe, por el contrario, más optimismo y más humildad. En este sentido, para los espectadores y para mí. Exorcistas son todos ustedes los sacerdotes, es decir, es uno de los de las características. Sí, pero es exorcista. Bueno, eran una de las llamadas órdenes menores. Órdenes menores, exactamente. Es una de las suprimidas. Es de las como suprimidas. Tales. O sea, entonces hoy para ser exorcista, ¿cómo? Basta ser sacerdote y que el obispo le designe Ser para designado, el caso. ser designado. Ha de ser el ordinario del lugar, dice Sí. el Código de Derecho Canónico, el obispo o el vicario general. Es que iba a lo que plantea el padre Birmingham. Y el exorcista, hoy que es designado, en primer lugar, ¿por qué ha sido suprimido? Eso me interesaría saberlo. Y supongo que a los espectadores también. Y en segundo lugar, el exorcista hoy designado, en esta línea que plantea el padre Birmingham, ¿en qué medida efectivamente es hombre conocedor del mundo de la psicología, la parapsicología, etcétera, etcétera? ¿O no? Bueno, yo podría responder a la primera pregunta y a la segunda, seguramente el padre César Vaca tendrá el por qué ha sido suprimido. En el sentido de doble, por decirlo así, en que uno de estos enfermos, los dos prácticamente, que me enviaron, habían pasado ya por psiquiatras. Perdón, usted fue exorcista, por tanto, designado, o sea, nombrado por el ordinario del lugar. Exactamente. En un momento. Pero usted era médico ya entonces. Usted es médico, claro. Sí, era médico ya. Y no encontraban modo de dar un diagnóstico sobre aquella situación. Porque eran unas reacciones tan extravagantes de los enfermos que no tenían explicación alguna. Y entonces, según me contaron, un sacerdote con el que tenían ellos relación, pues les dijo, ¿y si esto fuera una posesión diabólica? Porque perdían absolutamente el sentido de quiénes eran. Y se sentían auténticamente poseídos, que había dentro de ellos un otro. ¿Podría contarnos ustedes en qué consistían las características externas de esa posesión? ¿Cuál? ¿Las características? Sí, ¿en qué consistían en estos casos concretos que usted tuvo? Pues que les hacían un análisis, por ejemplo, de la sensibilidad, de la memoria, de todos los psicogramas que se hacen para investigar un enfermo mental. Y todo era normal. Y estos especies de ataques, pues les daban de vez en cuando, y ellos perdían el sentido de su propia personalidad. Y claro, ante esta situación no encontraban respuesta, porque no había, desde el punto de vista clínico, pues elementos suficientes para decir, pues ese señor lo pierde por esto, porque tiene un tumor de cerebro, porque tiene un trastorno, etcétera, etcétera. Los electroencefalogramas tampoco daban señales y habían agotado, por decirlo así, todos los elementos de investigación médica actual para diagnosticar. Y entonces, según me contaron, eran amigos de un otro sacerdote. Y yo no sé si fue porque, como yo había escrito algunos temas sobre esta materia, así, les recomendaron que vinieran a mí. Y me contaron toda esa historia, todos sus antecedentes y demás, y que venían ellos ya dispuestos a que les hicieran los exorcismos. Entonces yo tuve que pedir permiso al obispo, y el obispo dice, pero en estos tiempos todavía hay esto. Recuerdo que me dijo, bueno, usted me dirá si lo hago o no. Bueno, hágalo. Y efectivamente se pusieron allí el enfermo, fueron dos enfermos distanciados y diferentes, claro. Y eso tiene unos ritos muy determinados. Más que ritos, son el contenido de los exorcismos, que es tremendo, de duro. Porque son imprecaciones directas frente a Satanás,
en nombre del Dios Altísimo, en nombre de Cristo, tal, sal de esa persona, etcétera, etcétera. Y esto repetido y repetido muchas veces. Por eso, precisamente, el mismo ritual insiste en que previamente se verifiquen las condiciones que allí especifica para tener la certeza al máximo de que se trata de un poseso. Porque si se tratara de un enfermo no poseso, podría serle perjudicial. Perjudicial. Se puede hacer mucho más daño que... Más aún, el libro de los exorcismos dice que si no da resultado la primera vez, y son muy largos, de bastantes páginas que yo estaba leyendo en latín, porque ellos no lo entendían, pues que se continuase, se volviese a empezar otra vez y así hasta que diera resultado. Eso dice la introducción del exorcista. Yo solo leí una vez y yo notaba también que frente a determinadas frases se estremecían un poco. Las frases que eran más duras, por decirlo así, frente a la posible posesión. Y al terminar me dijeron, padre, yo me quiero confesar, y se confesaron, se marcharon. Y después tuve noticias de ellos y que tal seguían perfectamente. No se ha repetido jamás, entonces. No, la casuística es inmensa. El mismo San Juan de la Cruz, ya que ayer celebrábamos Santa Teresa, recuerdo, me ha venido ahora por asociación de ideas, que Santa Teresa le escribió una carta a la madre Inés de Jesús, creo que se llama, sí, a propósito de una monja, que esta era una superiora que le había consultado acerca de una monja que creían que si estaría poseída por el demonio. Y Santa Teresa dice, bueno, ahí va a pasar por ahí el fraile este, refiriéndose a San Juan de la Cruz, que ha demostrado que tiene una gran capacidad como exorcista, porque en Ávila, y cuenta el caso, en Ávila ha expulsado y tal. Llegó San Juan de la Cruz, la examinó y dijo, lo que tiene no es posesión diabólica, sino harta melancolía. Y no quiso tomar cartas en el asunto porque tenía mucho sentido común. Sí. Buen diagnóstico. Padre. Muy bueno, claro, el talento que tenés. Sí. Y con lo que decía el padre, a mi derecha, es muy importante explicar exactamente qué es un exorcismo, para empezar. Creo que muchas personas imaginan que es algún tipo de poder místico por parte del sacerdote, ya sea natural o que se le ha conferido por la ordenación, y que es entonces ese poder suyo el que está efectuando el exorcismo. Y esto no es el caso. Un exorcismo es una oración, una invocación. Perdón, padre, Al voy a hacerle un alto, esto poder es de muy Dios. interesante. Y en vez de hacérselo, obligarle a ser breve, es mejor que lo dejemos para después de un alto en la programación. Inmediatamente después va a continuar explicándonoslo, es muy interesante. Bien, el padre Birmingham está explicando exactamente lo que era un exorcismo. Esto es importante. Un exorcismo es en esencia una invocación al poder de Dios en el asunto. La Iglesia distingue entre un exorcismo sencillo y uno solemne. Un exorcismo sencillo es la oración de cualquier cristiano por alguien que en apariencia esté poseído, que sea poseso. Cualquier madre puede rezar por su hijo en esas circunstancias. No se necesita permiso de nadie para ese tipo de oración o de invocación. El exorcismo solemne, no obstante, añade algo más. Y esta es la razón por la que en la Iglesia se establece que solo un sacerdote puede hacerlo. En el caso de un exorcismo solemne no se trata de la oración personal del sacerdote, sino que en ese momento el sacerdote representa a toda la Iglesia. Es la oración de la Iglesia como tal, y él actúa como representante de la Iglesia, que en ese momento trae toda la oración del cuerpo místico de Cristo para ayudar a este individuo que está en tamaña necesidad. No existe poder especial conferido ni por la ordenación del sacerdote ni en ninguna otra situación.
no se necesita ningún tipo de poder especial, simplemente el poder de Cristo, que es el único que puede operar o actuar. Luis, mencionaba usted la supresión del ordenamiento del exorcista. Y esto puede llevar a error, porque esa nunca fue una orden mayor. No era una orden sagrada, estrictamente hablando. Y la posición de la persona que tenía órdenes menores para poder hacer el exorcismo, todo lo que hacía era llevar a cabo el exorcismo pequeño preparatorio del bautismo. No tenía nada que ver con la posesión diabólica. Todo eso se hace de una sola vez en el bautismo y por lo tanto no se necesitan más estas órdenes menores. Nunca fue una orden mayor e incluso los sacerdotes con órdenes mayores no están utilizando poderes propios, por así decirlo, sino que están, y esto es importante decirlo, están en representación de todo el cuerpo místico de Cristo en ese momento en la oración que están dirigiendo. Yo quisiera decir algo también, algo que se promete, digamos, al cuerpo de Cristo. Los cristianos tienen como promesa el cuerpo de Cristo. En mi nombre ellos pueden erradicar a los demonios. O sea que no se dice que haya nadie en especial que tenga que hacer esto, ¿no? Dice, en mi nombre, los creyentes en nombre de Cristo, los que a mí me conocen, conocen mi autoridad, pueden utilizar mi nombre para echar los demonios. El problema del exorcismo realmente es que yo lo he visto en la cristiandad, en muchas personas, porque yo he pasado de ser satanista al otro lado y he visto los dos lados. La gente no tiene una relación con Cristo, tienen una religión que casualmente es el cristianismo o que les guía, pero no están realmente rezando y hablando directamente a Cristo, a Jesús, ¿no? Verdaderamente en los libros vemos ideas de los exorcistas y qué es lo que pasa, cómo se hacen estos exorcismos. La gente reza por la persona exorcizada y entonces hay que rezar en nombre de Jesús. El diablo puede decir, por ejemplo, porque hay un libro que está traducido del griego y dice que Cristo dice, bien, me tenéis que conocer a mí para poder en mi nombre echar a los demonios. O sea que el problema de la gente es que no tiene una relación directa con Cristo. Entonces no pueden hacer el exorcismo porque tienen una religión, pero no una relación directa con Cristo. Es una relación de símbolos, de sacramentos, de todo tipo de cosas, pero cosas todas ellas externas, ¿no? Rituales, ritos, etcétera. Lo mismo que el satanismo. Puede uno meterse en rituales, pero yo lo que he visto es que verdaderamente el poder de satanista mío llegó cuando yo conocí a Satán, no cuando me quedé en las cosas de fuera, no, solamente cuando le conocí como personalidad directamente, que quería que yo fuera obediente, que quería que yo hiciera lo que él quería, pues realmente entonces ya era yo una satanista de verdad. Luego solo noté en la religión, pero cuando conocí a Cristo, no lo superficial, no la religión, y yo en mi vida he gozado de este poder, y este poder trabaja en mí, y me he dado cuenta de ese poder pues rezando a Cristo, pero hablando directamente con él, y esto es lo que le falta a la gente, esta relación con Cristo, porque el conocimiento de Cristo se basa en lo de fuera, pero no se basa en el conocimiento directo y en la relación directa con Cristo. Y volviendo a esto del miedo, pues está clarísimo. Por eso no tengo yo miedo de Satán, realmente porque yo sé que Cristo está en mí ahora ya y es mucho más grande que Satán. Ha ganado ya. No es un problema de 50 y 50, ¿no? Que he tenido a los dos en mí a ver quién gana, no. Jesús verdaderamente ha ganado ya en mí. Yo lo siento, lo noto, que ha sido el principal, el más poderoso y verdaderamente ha vencido a Satán en mí. Por eso no tengo miedo. Yo le diría que el conocimiento directo no necesariamente quiere decir un conocimiento visual, sino un conocimiento que en realidad es conocimiento directo. Sí, si no, la mayor parte de los cristianos se quedarían sin... Naturalmente, sin ¿no? Ese conocimiento puede ser muy superficial, aun siendo también visual. En el mismo Evangelio tenemos un caso de un endemoniado, suponiendo que lo fuera, porque algunos de los relatos se podrían explicar como enfermedades que entonces no eran conocidas, pero suponiendo que lo fuera, el caso de un endemoniado que intentaron los apóstoles echar a aquel demonio y no pudieron. Y el Señor le dice, esta clase de demonios solamente se echan con ayuno, en fin. O sea que es necesaria una vinculación seria con Cristo, vital, diría yo.
no necesariamente directa, sino más bien vital, porque esa conexión vital con Cristo la tiene también y sobre todo el cristiano a través de los sacramentos rectamente entendidos, no considerados como unas ceremonias meramente externas, claro, sino como actos de Cristo, que allí está actuando el Cristo glorioso que mereció para nosotros todo esto y que aquí, ahora, en el tiempo de la Iglesia, sigue actuando. Estoy con vosotros hasta el final de los siglos. En la misma línea en que están hablando, a mí se me ocurren también otras dos curiosidades para mí. Y siempre espero interpretar a los espectadores, no sé yo si lo consigo. Una es, ¿y hay algún tipo de preferencia? Es decir, ¿por qué, si dando por supuesto que existe el endemoniamiento, la posesión, ¿hay alguna característica especial por la cual el demonio se dedica a unas personas y a otras no? ¿Hay algún tipo de preferencia o sobre eso no hay referencias? Sobre eso no, es la casuística que conozco, al menos la relatada, porque yo no he tenido casos directos como algunos de ustedes. La casuística a nivel controlable científicamente, pues no, porque se da en los casos más dispares en personas que pudieran parecer aparentemente predispuestas y un tanto anormales psíquicamente, y en otras que tienen todos los visos de una total normalidad física y psíquica. Y a distintas edades, en distintos momentos, no hay. Yo tampoco he tenido en ese sentido experiencia. En cambio, usted ha insinuado una cosa muy interesante, y es, aun cuando no venga dentro del ámbito, pero sí de la conversación, que hay una actitud de muchos cristianos, incluso piadosos, que reproducen, por decirlo así, aquella escena de los israelitas cuando baja Moisés y en medio de truenos y demás le dicen: háblanos tú y que no nos hable Dios, porque moriremos. Hay cristianos que se envuelven en oraciones y en devociones y no se relacionan con Dios. Bueno, sí, es el concepto falso. Es decir, no hay una intimidad, por decirlo así, no buscan una proyección la oración profunda, psicológica un tanto rara. Sí, sino que rezan y rezan y rezan. Querría que me lo aclarasen, pero me parece que era Ángel Silesio, que era ciertamente un gran poeta cristiano, que decía que muchos usaban la religión como refugio contra Dios. Sí, en el sentido de protector, en el sentido que lo ha venido a decir el obispo Robinson recientemente. Es tan tremendo, ¿no? Aquello que... Un poco el Deus ex machina también, sí. Y para servirse de él, sí. Pero vamos, instrumentalizar la religión es un fenómeno de todos los tiempos. Sí, evidentemente, ¿no? Sí. Y la segunda curiosidad que yo les planteaba era, y hay algún tipo, no digo de estadística, pero por lo menos de frecuencia en la que tenga éxito el exorcismo, o es en todos los casos, o es en muy pocos. ¿Es históricamente pues cómo se produce? Yo le puedo contestar que el libro de Tonquedé, que ha citado usted antes, me parece que dice, hace tiempo que lo leí, estuvo durante 20 años, lo menos, fue como exorcista en la diócesis de París. Y escribió un libro que se llama Enfermedad Mental y posesión diabólica. Y una cosa así, sí. Y me parece que lo estuve buscando hoy, pero no lo encontré por hacerlo tan deprisa, en que dice que de los 20 años que él ha ejercido esta función, que seguro que hubiera posesión diabólica, no tenía conciencia de ninguno. Es decir, que él pensaba que todos podían estar dentro de cualquiera de los cuadros de perturbación mental. Me parece un poco exagerado. Sí, más recientemente un libro de Balducci, que por cierto está traducido al castellano, pasa a revista una serie de casos, en uno de los cuales él tomó parte directamente, bien recientemente, porque este libro es de 1977 o 78, por ahí, en que no duda de la posesión ni él ni la serie de médicos que colaboraron con él. No duda. En Italia, precisamente, una niña italiana. Y la respuesta al exorcismo fue larga, pero indudablemente se hizo de desear, pero fue eficaz, sí.
Usted, profesor, estamos aquí oyendo a creyentes completos, sí. al completo. Usted, en cambio, ese problema... No, yo creo en Dios por libre. Por libre. Yo no, seriamente no... ¿Y esto cómo lo ve usted? ¿Cómo lo recibe usted, lo que se está comentando? Como algo extremadamente interesante, extremadamente respetable, incluso en el caso de las experiencias de la señora Kuhn, realmente emocionante. Ahora, igual veía, siento decirlo, si me contasen experiencias místicas serias, no hablo de los gurús de café con leche, hinduistas o budistas o musulmanas. Es decir, para mí Dios existe, es una realidad inmediata, y el hombre está condicionado históricamente en su relación con Dios. Evidentemente, para un europeo o un americano no amerindio, alguna forma de cristianismo, católico, protestante, es, digamos, su vía normal, históricamente normal, de relación con Dios. Y para un español, normalmente, salvo para un sefardí, que al fin y al cabo está en español como los demás, es el catolicismo. Ahora, todo eso que me parece muy bien, yo lo siento, pero no me considero integrado en ello. Tengo frente a una actitud positiva, admirativa, si se quiere cooperativa, ¿no? Pero me falta lo que decíamos antes, eso, lo siento, eso tan sencillo que se llama fe. Jesús dijo, hay que nacer otra vez. Así es como entra uno en relación con Dios. Jesús dijo, yo soy la vida, el camino, la luz. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay ningún otro camino. Si uno se mete en un autobús, por ejemplo, para ir a Nueva York, ¿no? Y entonces vamos a un autobús que dice San Francisco, vamos a ir a San Francisco, ¿no? El camino que llevemos da lo mismo. No importa la sinceridad que tenga uno queriendo conocer a Dios. Tenemos que ir por el camino que se nos ha marcado. Querría comentar una cosa también que han dicho antes, ahora que tengo el uso de la palabra. Usted preguntaba sobre exorcismos y sobre si hay gente que está un poco más predispuesta, es más propicia a ser poseídas por el diablo. Yo creo que sí, y esto lo he visto sustanciado en unos sitios en Estados Unidos. He visto personas haciendo exorcismos y hay gente más propicia. Hay personas que han tenido experiencias en el mundo oculto, personalmente, o tenían un historial familiar de algo de esto, ¿no? De exposición a la brujería, al satanismo, a la astrología, a los mediums, etcétera, todo este tipo de cosas. También hay un estudio que se ha hecho en Alemania y, por cierto, lo quise traer, lo que pasa que es que estaba cambiando de oficina y no pude, no lo encontré, pero eso lo sé seguro. Hay un estudio en Alemania de ovnis y de todos este tipo de fenómenos y tal, que también tienen que ver con todo esto, pero se ha descubierto que aquellas personas que se habían metido en ovnis y se habían ido a esos viajes, que yo personalmente creo que es otra forma de manifestación demoníaca, pues han visto que todas esas personas han tenido enfermedades y problemas mentales muy serios y que podrían llamarse posesión también. Yo creo que hay que establecer una diferencia. La Biblia dice que hay dos tipos de demonios o de actividad del demonio. Una es posesión. El diablo está dentro de ti. Y esto es más raro, yo creo, más raro de lo que cree la gente. Yo no creo que sea totalmente raro, pero no se da tanto, ¿no? Para ser poseída, yo como una satanista, tengo realmente que ceder toda mi voluntad y decir, no quiero mi voluntad, la doy directamente a Satán y me abro total y absolutamente para que él me posea. Si no, no puede ser. Pero hay otra forma que puede ser muy grave también. Tiene un poco que ver con la posesión, pero que es otra cosa, es la opresión. Es decir, como un dictador que oprime a la gente, como el comunismo que oprime a los rusos, por ejemplo. El diablo puede oprimir a la gente que no conoce a Jesús, ni la autoridad, ni la fuerza de Jesús. Y puede dejar a estas personas debajo de su pie, por así decirlo, totalmente oprimidos. Pero Jesús nos dio el poder para liberarnos de las dos cosas. Es un mensaje glorioso. Mientras le tenemos aquí entre nosotros, ¿quisiera usted decir algo sobre la situación actual en relación con el satanismo en los Estados Unidos? Está creciendo cada vez más, es floreciente, realmente sube y baja, no es tan constante. Yo he visto un crecimiento grande de grupos abiertos como era la Iglesia de Satán, pero también hay otros grupos, digamos, un poco más ocultos. Y yo conozco que ha habido asesinatos en masa debido a esto y que se atribuyen estas cosas a grupos satánicos. He hablado con un policía también y hace ya
ya varios años, ¿no?, de una cuestión. Y me dijo este policía que el año anterior habían tenido 13 asesinatos en Seattle, que de verdad lo podían atribuir a los sacrificios ocultos. Todas las marcas, toda la brujería, todos los símbolos estaban en esos cuerpos. La policía no tenía dudas. El día antes de salir de la ciudad de Nueva York se produjo una violación terrible de un hombre. 2 personas entraron en donde se encontraba, en la habitación donde se encontraba a través. Pero antes, de hecho, se trataba de una monja violada y cortaron el cuerpo 50 veces antes de dejarla abandonada. Yo quisiera saber si hay algún tipo de denominador común en todas estas cuestiones. Yo pienso que el odio hacia lo sagrado con frecuencia se ve conectado, relacionado con las actividades de Satán, no necesariamente en la posesión. Pero este odio a la bondad, al bien, es de tal magnitud que a veces en relación con la posesión podría producirse de la forma en que lo narro. Y esto es lo que me ha interesado también en lo que nos contaba, su experiencia personal. Con frecuencia esto se produce dentro de un clima de odio. Esta es una razón por la que el señor Bloody, en la novela, no aparece luego tan claramente definido en la película. Y una razón por la que tiene el niño de la familia en una atmósfera en la que el amor grande había cambiado, pasando a ser un odio tremendo. Está muy claro en el libro y menos claro en la película. Ahora, esto parece ser una constante, esta atmósfera del odio al amor humano y a la vida humana. Sí, pero creo que viene como me pasa en mi caso, ¿no? Yo empecé a hacerlo pues porque estaba como muy triste. ¿No decía usted que se encontraba esto en sus antecedentes ya? Sí, bueno, mi abuela era una bruja ya, ¿no? Pero mi propia experiencia, la que de verdad me llevó al satanismo, era esta desilusión un poco en los medios, ¿no? El alcoholismo en mi casa, todas aquellas cosas. Pero también, más que nada, me había desilusionado el cristianismo, porque la gente me había dado una visión de Dios que luego no coincidía, no correspondía. Y claro, cuando Dios no encajaba con lo que la gente me había dicho que Dios iba a hacer, pues me puse muy amarga, muy decepcionada, y eso es lo que estoy viendo con la mayoría de la gente, que se meten en el oculto porque las cosas no salen como piensan, desilusión. Por segunda vez de abogado del diablo y por segunda vez con perdón, que me excusas. En lo que plantea el padre Birmingham, efectivamente, si no hay siempre una maniobra satánica, suponiendo que haya fe en todo esto, pero también podrían caber explicaciones mucho más elementales, racionales e inmediatas, como pueda ser, por ejemplo, ¿no se da mucho el predicador de todo tipo, incluso el charlatán predicador, en toda sociedad en crisis? Por ejemplo, por un lado. Y por otro, también puede ocurrir que no sea tanto el odio a lo sagrado como, y eso es uno de los problemas sociales que existen, como al hecho quizá de que en algún momento se vincule, digamos, la autoridad religiosa al poder político, al poder social. Y por esa vía puede haber también una rebelión social también. Es decir, que ¿por qué sistemáticamente hay que creer que eso puede ser una maniobra satánica y no tenga una explicación más inmediata y más elemental quizá demasiado elemental, no lo sé? ¿Usted quiere intervenir, padre? Yo iba a decir que quizá nos hemos encerrado demasiado en este aspecto que siempre, al fin y al cabo, por interesante que sea, es el aspecto de lo raro en todos los sentidos, incluso en el sentido castellano de escaso. Sí, estadísticamente, ¿no? Poco escaso. De escaso. Mientras que los relatos también fehacientes, sin irse a leyendas áureas de lejanos siglos, bien recientes y perfectamente controlables en algunos casos, de la acción diabólica física, seguimos todavía en el campo de lo raro, es más amplio. La llamada pues infestatio, que hablaban los textos clásicos de nuestros manuales latinos. Es decir, casos como, por ejemplo, el del cura de Ars, de ruidos, de maltratarle, de romperle los cacharros, de todo esto que no encontraba una explicación satisfactoria y que, siendo yo estudiante en Salamanca, hace ya una serie de años, se dio algo parecido también en un centro religioso de unas hermanas dedicadas a la asistencia de ancianos. Un profesor de Derecho
profesor mío, intervino en el asunto, era sacerdote delegado precisamente para aquello, tras una temporada en que allí no podían vivir, de ruidos, de líos por la noche y de tener a la gente con el corazón en vilo, pues le autorizaron también para exorcizar la casa y aquello se acabó. Más, se acabó. Pero estamos todos siempre dentro del terreno de lo noticiable en sentido un tanto raro y un tanto misterioso. La acción diabólica más importante es la de la tentación. Sí, la de la tentación habitual, sin que tenga unas manifestaciones físicas ni que el demonio actúe ni en lo físico ni en lo psíquico de una manera directa, pero sí indirectamente. Es el tentador por sustantivado. Y no sé, antes lo recordaba, de que algún evangelista le llama así. Se presentó el tentador, vino el tentador. El tentador no en el sentido de poner a prueba, que tiene la palabra originalmente, sino en el sentido de inducir al mal. Indudablemente, aparte de que el peor demonio, creo que en este sentido, somos nosotros mismos, por ese desequilibrio interior que llevamos dentro como consecuencia del pecado de origen, pero externamente hay toda una serie de condicionantes que a unos les favorecen y a otros les perjudican, y que a todo el mundo, que sobre todo en determinados momentos, le acucian de modo especial, y siempre en ese sentido que apuntaba el padre, de ir apartándose del centro del bien, de ir hacia el mal. Eso podría dar lugar un poco a lo que inicialmente decía el profesor, si no será eso el mal personificado. Nuestra propia sombra. Por ese lado solo, solo tal vez se podría pensar. Yo pienso que no es simplemente una abstracción del mal, o sea, que por estos otros casos concretos. Ahí entraríamos en la polémica naturaleza humana buena, naturaleza humana mala, naturaleza humana buena y mala mezclada, lucha permanente. Inicialmente buena. Inicialmente buena para un cristiano. Que echaba a perder, vamos. ¿No? Pero con un desequilibrio interno, la llamada concupiscencia, en el sentido general de propensión a hacer el mal previo al dictamen de la razón, que es un hecho psicológicamente experimentable por toda persona normal, ¿no? Sí, eso no se puede negar. La situación, ¿no? Eso no se puede negar. Que somos una naturaleza buena, pero con un desequilibrio interno. Aparte de esto, el factor externo juega un papel importante. Uno, de estar en unas condiciones, de estar en otras, indudablemente, propende a obrar mejor o peor. Y esas condiciones, incluso físicas, pues pueden venir determinadas o permitidas, más bien que determinadas, permitidas por Dios, en orden a la acción diabólica. Es su misión, el tentarnos. Hubo algún santo padre que llegó a afirmar que, de la misma manera que se habla de que cada uno tenemos nuestro ángel de la guarda,